Buenos días, buenas tardes y buenas noches. Con ustedes, el psicólogo Luis Felipe, conductor de este nuevo programa llamado Salud Consciente. Durante este viaje exploraremos juntos diversos temas relacionados a la salud, con el objetivo de hacer llegar a nuestros auditores información valiosa, profesional y actualizada sobre temas que afectan a nuestra salud actual en sus diferentes dimensiones. En este primer programa vamos a hablar sobre un tema actual y contingente y, por qué no, un tema urgente de tratar, con el objetivo de cuestionar para intentar comprender el uso de celulares en niños. ¿Cuál es su impacto real en la salud? El uso de estos aparatos con pantalla negra, tan imprescindibles en la época moderna. ¿Cuál es el impacto real en la salud y, sobre todo, de los niños? Los smartphones, los teléfonos inteligentes o los celulares, comenzaron a popularizarse a partir del año 2007, cuando Apple lanzó el primer iPhone, marcando un antes y un después en la forma de comunicarnos. Poco a poco, estos dispositivos pasaron de ser un artículo de lujo a convertirse en una herramienta indispensable para el día a día, no solo para hacer llamadas, sino también para trabajar, estudiar, entretenerse y mantenerse conectado permanentemente. Sin embargo, esta creciente dependencia también ha tenido efectos en la población más joven. La infancia se ve particularmente expuesta, ya que el uso temprano e intensivo de celulares puede afectar la concentración, el sueño, la socialización cara a cara y, en algunos casos, nuestra salud mental. Así, lo que comenzó con un gran avance tecnológico también nos plantea el desafío de aprender a usarlo de manera equilibrada, sobre todo en las etapas más tempranas de la vida. Entonces, a modo de introducción, ¿cierto? Ya podemos notar que el 2007 fue cuando ya empezó a popularizarse más, a ser más accesible el adquirir teléfonos celulares. Obviamente, desde hace años atrás, desde hace antes del 2007, ya venían los primeros prototipos y también ya estaban los primeros teléfonos, pero a un costo muy elevado, por lo cual no era una herramienta, no era un elemento tan popular, tan accesible para todos. Personalmente he estado pensando bastante en esto últimamente y por eso es un tema que yo creo que es importante de tratar, sobre todo en este primer programa de salud consciente. Y lo que he pensado es que, bueno, yo tengo 31 años y las personas que son de mi generación, que estén escuchando y probablemente se van a sentir identificados con lo que voy a decir. El mundo es totalmente distinto. Cómo nos relacionamos con las personas es totalmente diferente. Cómo accedemos a la información es muy distinto. Desde que empezaron a aparecer estos teléfonos, yo no pude imaginar en ese 2007, 2010, cuando ya empezó a popularizarse más todo este uso de aparatos tecnológicos y de celulares, en verdad, que es lo que estamos tratando acá. Nunca pensé que el mundo iba a cambiar tanto. Nunca pensé que iba a ser tan necesario el usar teléfonos celulares. Hoy en día lo utilizamos para todos. Les planteo la siguiente pregunta a nuestros auditores. ¿Cómo se sienten cuando su celular se descarga? ¿Qué es lo primero que van a hacer? Una de las primeras cosas que vamos a hacer cuando se nos descarga el celular. Obviamente cargarlo. Porque ¿qué pasa si nos entra un WhatsApp importante en ese momento? ¿O qué pasa si nos entra una llamada importante en esos momentos? Vamos a dividir este programa en dos bloques. En el primer bloque vamos a compartir algunos datos respecto a qué dice la ciencia sobre este tema. ¿Qué es lo que nos dice la ciencia? Vamos a revisar algunas investigaciones
científicas, algunos metaanálisis científicos que vamos a compartir con ustedes para traer información, obviamente información actualizada y información que esté respaldada a nivel científico. Como este programa es dirigido por quien les habla, Luis Felipe, psicólogo, me interesa mucho que nos basemos en evidencia científica a la hora de hablar sobre estos temas. Y en nuestro segundo bloque vamos a dar estrategias sobre todo para los padres, así que atención los padres también que nos están escuchando, que se quedan hasta el final de este programa, hasta el segundo bloque, porque vamos a entregar algunas estrategias para fomentar el uso responsable de celulares en la infancia. Vamos a ir entonces avanzando con el primer bloque. ¿Qué dice la ciencia al respecto de este tema? ¿Qué dice la ciencia sobre el uso de teléfonos celulares y el impacto real que tiene en la salud de los niños? Ya tenemos algunos estudios, algunas investigaciones que vamos a compartir ahora, que ya están pudiendo confirmar a un nivel más empírico, más científico, cuál es el real daño que puede tener esto para nuestra salud, para la salud de nuestros niños, fundamentalmente. Vamos con el primer punto en el que puede afectarnos. El punto 1, sueño y actividad física. En un metaanálisis que se revisó de estudios con niños de 5 a 10 años, se encontró que a mayor tiempo de uso de celulares o tablets, menor cantidad de sueño y peor calidad del mismo. Cada hora extra de pantalla se asocia con una reducción promedio de 11 minutos de sueño. Este mismo análisis muestra que los niños que usan más estos dispositivos tienen una probabilidad significativamente mayor de tener actividad física reducida. Un metaanálisis científico, para las personas que nos estén escuchando y no sepan qué es, por así decirlo, un estudio de muchos estudios. Se toman muchos estudios científicos y se hace un análisis de todos esos estudios y por lo mismo tiene este concepto de metaanálisis. Bien, entonces son varios los estudios que ya van aquí siendo analizados y nos van diciendo esta información importante. Y aquí yo planteo lo siguiente, para obviamente reflexionar y aquí que cada auditor saque su propia conclusión respecto a este tema. Acá solamente planteamos preguntas, nos cuestionamos y tratamos de entender, de reflexionar. Un tema es el uso de celulares, ¿cierto? El usar un teléfono celular. Pero otro tema es ¿qué haría con mi tiempo si yo no estuviera usando el celular? Y ahí es cuando se ven afectadas actividades como lo que acá se menciona, la actividad física. Dejamos muchas veces de caminar, hacer ejercicio, jugar, tener movilidad física por estar en la pantalla. Sobre todo, obviamente, a los niños, que es lo que estamos focalizándonos acá. En el segundo punto, bienestar y calidad de vida. Un estudio alemán que forma parte del proyecto Life Child, perdonen mi Spanglish, analizó datos entre 2018 y 2024 en adolescentes de 10 a 17 años. Halló que desde 2021 se han incrementado los síntomas de uso problemático de smartphones, así como los casos de uso diario superior a 3 horas. Al mismo tiempo, la calidad de vida general de estos jóvenes ha decrecido. Smartphone es celulares o teléfonos inteligentes. El uso problemático no significa no solo cantidad, sino formas de uso que interfieren en otras áreas de la vida, como el sueño, las interacciones sociales, las emociones. Vamos con otro punto. El desarrollo cognitivo, el desarrollo de pensamiento, el desarrollo reflexivo. A eso quiere decir el desarrollo cognitivo. Desarrollo socioemocional y otros efectos físicos. En un estudio observacional, se encontró que entre niños de 5 a 15 años, aquellos que usan celulares más de 4 horas al día presentan deterioro en funciones cognitivas, como flexibilidad cognitiva, en una parte importante de la muestra. También esto se asoció a problemas posturales. En niños preescolares de 3 a 5 años, en Bangladesh, se observó que el uso excesivo puede afectar el desarrollo psicológico, la calidad de vida,
las relaciones sociales, el sueño, así como generar una dependencia psicológica. Otro estudio midió desarrollo motor grueso, lenguaje, adaptación social, motricidad fina, encontrando relación significativa entre la duración del uso de celulares o tablets de niños pequeños y retrasos en este tipo de desarrollo. Fíjense que al hablar ya del tema cognitivo, socioemocional, ya también estamos teniendo evidencia de el daño que generan para nuestros niños. Fíjense en el tiempo acá que se propone, el tiempo que manejan en estos estudios. Más de 4 horas al día. 4 horas al día. Yo los invito a cada uno de nuestros auditores, sobre todo los que tienen a su cargo, a su cuidado niños, que revisen en su teléfono. Hay una parte en la configuración de su teléfono donde ustedes pueden ver cuál es el tiempo de uso de su celular. Véanlo y vean cuánto tiempo es. Fíjense que acá ya se plantea desde 4 horas en adelante, ya comienza a tener mucho más impacto. Otro punto importante, la salud mental, ansiedad, depresión y conductas de atención. En Estados Unidos, un estudio reciente que incluyó a 50.231 niños y adolescentes de entre 6 a 17 años, una muestra muy grande, muy significativa, halló que el tiempo de pantalla mayor a 4 horas al día se asocia con mayores probabilidades de ansiedad, de depresión, problemas de conducta o trastornos tipo déficit de atención e hiperactividad. Factores como actividad física baja, horarios de sueño irregular y sueño insuficiente median parte de estas asociaciones. Padres entrevistados reportaron que el sobreuso de celulares en estudiantes escolares se vinculaba con cefaleas, dolores de cabeza, fatiga visual, irritabilidad y dificultad de controlar las emociones. Entonces, en este punto me interesa profundizar también un poquito más, considerando que es un área en la que yo estoy un poco más formado, en lo que es la salud mental y la psicología. El scrolling infinito. ¿Qué es el scrolling infinito? Bueno, hoy en día a casi todos los conceptos, ¿cierto? Se le ponen palabras gringas, palabras en inglés, como smartphones, en este caso como el scrolling. ¿Qué es el scrolling? Es este ejercicio que nosotros hacemos cuando estamos o en TikTok, o en Instagram, o en YouTube, deslizando hacia abajo, o también en Twitter puede ser, vamos deslizando hacia abajo con nuestro dedo, viendo un video tras otro. Bueno, en TikTok se representa mucho más. Un video más tras otro, un video tras otro, videos de 5 segundos, de 10 segundos, de 15 segundos, y vamos así. Y podemos estar así media hora, 1 hora, 2 horas. Bien. ¿Qué es lo que genera eso? De a poco ha ido generando en nuestros niños que el hacer este scrolling infinito, este deslizar información infinita, ha ido generando que la capacidad de mantener la concentración se está viendo muy afectada. Ya está siendo muy complejo para nuestros niños mantener la atención por más de 15 segundos. Obviamente, la atención en los niños es muy corta. La atención promedio de un adulto es unos 20 minutos aproximadamente. Obviamente, cada persona es distinta, estos son solo datos generales, ¿bien? Pero esta acción de scrollear, de tener contenido infinito, va constantemente generándonos una descarga dopaminérgica. La dopamina es un neurotransmisor, es un neurotransmisor, como menciono, que genera una sensación de placer, una sensación de bienestar, instantánea, rápida, sin esfuerzo. Muy similar a lo que se genera cuando nosotros hacemos deporte, cuando hacemos actividad física, nosotros generamos algunos neurotransmisores como la dopamina, como la serotonina, que son neurotransmisores asociados a esta sensación placentera. Cuando nosotros scrolleamos en el teléfono, nos pasa lo mismo. ¿Cuál es el problema? Que no hay un esfuerzo para conseguir eso. Yo solo tengo que mover mi dedo. Y esa dinámica es la que va generando esta dependencia
hacia el celular, esta dependencia hacia el teléfono. Entonces, vemos acá que son variados los problemas, son variadas las dimensiones que se ven afectadas y que particularmente en la salud mental de nuestros niños, hoy en día tenemos mayores niveles de ansiedad, mayores niveles de depresión, disculpen, y mayores problemas atencionales. Obviamente, no todo esto, no todo es asociado al celular, al uso del celular, pero sí los que estamos mencionando acá. Recuerden que en este primer bloque estamos viendo primero estudios científicos, investigaciones científicas que nos van dando cierta información que nos va diciendo cuál es el daño real, cuál es el impacto real en la salud que tiene el uso de celulares en niños. ¿Y qué pasa con las relaciones familiares y las emociones? Otro punto. Hay evidencia de que cuando los padres usan demasiado el celular o dispositivos digitales en presencia de los niños, esto puede generar una tecnointerferencia que molesta al niño, puede aumentar su estrés, disminuir la calidad de las interacciones padre-hijo, generar emociones negativas, emociones desagradables o incómodas. Los cuidadores muchas veces tienen conciencia de los riesgos, pero les cuesta imponer límites por la resistencia de los niños o por falta de estrategias. Bien, entonces, acá ya tocamos un punto importante que luego lo vamos a puntualizar más también en el segundo bloque donde demos algunas sugerencias, que es el ejemplo y también cómo los niños y los seres humanos aprenden, cómo conocemos el mundo. En psicología se maneja el concepto de aprendizaje vicario. El aprendizaje vicario es cuando nosotros aprendemos observando a los demás. Entonces, el niño no solamente aprende cuando le leo algo. El niño no solamente aprende cuando está sentado en la sala de clases y está mirando, escuchando a su profesor. El niño aprende todo el tiempo. El niño aprende observando qué es lo que hace el otro. Y con mucha mayor fuerza, con mucha mayor atención, el niño aprende sobre las personas que son afectivamente importantes en su vida. Sus cuidadores, las personas que lo crían, que lo protegen, que cumplen sus necesidades, sean estos sus padres, sus tíos, hermanos mayores, etc. Las personas con las que convive el niño son las figuras referentes para el niño, las figuras que más le importan. Entonces, ¿a qué voy con esto? Si yo veo como niño que mi padre, mi madre, las figuras que son la máxima referencia para mí, están todo el día usando el teléfono, están todo el día usando el celular, están compartiendo, están jugando conmigo, suena el celular y me dejan de lado para tomar el teléfono. ¿Qué es lo que aprende el niño? El niño aprende eso, el niño observa eso y quiere imitarlo, nos quiere imitar, quiere repetir esa conducta, inconscientemente lo hace. Entonces, es súper importante, sobre todo para los padres que nos estén escuchando o los que tengan menores de edad a su cuidado, es importante que también ellos nos vean sin el teléfono, que nos vean haciendo otras cosas. Bien, porque recuerden que los niños también aprenden observando, entonces ahí hay un punto muy importante. A veces, lamentablemente, muchos padres se cuestionan con otros temas. Por ejemplo, mi hijo no lee, mi hijo no puede leer, le cuesta tanto leer, no puede leer. Yo lo siento, le paso el libro, le digo, oye, lee. Pero demos vuelta a la situación y preguntémonos, ¿ese padre lee? ¿Ese niño, ese hijo, ha visto alguna vez a su padre con un libro en la mano? Entonces, esos son pequeños detallitos que yo les comparto
que de verdad que pueden ir ayudando, obviamente a cuestionar, a reflexionar, a entender, ¿bien? Aquí me detengo para mencionar, obviamente, que el hablar sobre estos temas no es con una intención crítica, críticamente negativa. Obviamente hay una intención de criticar, de cuestionar, ¿cierto? Pero con altura de miras, con madurez, con respeto y con tranquilidad. No es atacarnos, no es sentirnos culpables, no es generar una carga, una culpa, ¿cierto? Por todo esto que está pasando. Si al final son temas complejos que a todos nos afectan, pero la idea sí es compartirles esta información para que podamos entenderla, comprenderla y obviamente ir tomando algunas acciones que nos puedan ir ayudando. Ese es el bloque uno, ese fue el bloque uno de este primer programa llamado Salud Consciente, conducido por quien les habla, Luis Felipe, psicólogo. Y ahora vamos a ir con el bloque 2. Para este bloque 2 vamos a compartirles a nuestros estimados auditores algunas estrategias para el uso responsable de smartphone en la infancia, o de teléfonos inteligentes o de celulares. Algo súper importante y el punto 1 es establecer límites claros de tiempo. Según la Organización Mundial de la Salud y la Academia Americana de Pediatría, los menores de 2 años deben evitar las pantallas. O sea, si tenemos niños de menos de 2 años, sin pantallas. Esas son las sugerencias, recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud y la Academia Americana de Pediatría para el uso de teléfonos en niños. De los 2 a los 5 años, niños de 2 a 5 años, máximo 1 hora al día, con contenido supervisado. Ese punto es súper relevante, estimados auditores, que el contenido sea supervisado en los menores. Es sabido que en Internet hay información infinita. Y para las personas que están revisando el contenido para que sea apto para ciertos públicos como menores de edad, van trabajando sobre la marcha. Entonces hay muchas cosas que se van pasando. Entre 2 a 5 años la recomendación es máximo ocupar el celular 1 hora al día y con contenido supervisado por un adulto responsable. De los 6 años en adelante, se sugiere tener límites conscientes, priorizando sueño, actividad física y deberes escolares. Usar aplicaciones de control parental solo como apoyo, no como sustituto de la supervisión. Hay aplicaciones, ¿cierto?, que hacen este trabajo de control parental, pero es importante no entregarle toda la tarea a esa aplicación. Recuerden que la tecnología puede tener errores también. La supervisión aquí es clave. Y estas son las sugerencias puntuales, las vuelvo a repetir. Menores de 2 años, evitar pantallas. De 2 a 5 años, máximo 1 hora al día con contenido supervisado. De 6 años en adelante, límites consistentes, cuidando las horas de sueño, la actividad física que es tan importante y los deberes escolares. Esa es la primera sugerencia. La segunda sugerencia que podemos aplicar es crear zonas y momentos sin pantallas. Crear zonas y momentos libres de pantalla. No usar los teléfonos durante las comidas ni antes de dormir. Establecer un rincón de carga fuera de la habitación de los niños para evitar que duerman con el celular cerca. Entonces, podemos establecer un punto específico de la casa donde cuando tengamos que cargar el celular, lo dejemos cargando en ese lugar, en ese rinconcito, para evitar que mientras se carga lo sigamos utilizando. Durante las comidas podemos tener una cajita, una cestita, donde todos dejemos nuestros celulares para dedicarnos a comer. Fíjense que la sensación de saciedad a la hora de comer, cuando yo me siento satisfecho, se relaciona mucho con la atención que yo le presto a lo que como. Si mientras yo como, y les planteo esta pregunta a nuestros auditores, que pueden ser más adolescentes o adultos, ¿no les ha pasado que a veces están comiendo con la pantalla al lado, con el computador al lado o con el celular al lado, viendo un video, viendo reels, haciendo scrolling, haciendo este desliz infinito? ¿No les ha pasado que mientras comen y ven su celular, no se dan ni cuenta y ya comieron todo?
y se preguntan, ¿y dónde está mi comida? Y de hecho, aún sienten hambre. Como que su cuerpo no entendió que comieron, no lo hizo consciente. Mucho de esto ocurre porque no le prestamos atención a lo que estamos comiendo. Y eso es súper clave para la sensación de saciedad. Obviamente, menciono este punto, cuando comemos solos. Pero ¿qué pasa cuando comemos acompañados? Estamos cada vez con más responsabilidades en esta vida, en esta era actual. A veces los únicos momentos que nosotros tenemos de compartir con nuestros hijos o los pocos momentos que tenemos en el día es cuando almorzamos o cenamos o desayunamos juntos. Y aún así, en ese pequeño tiempo, estamos con nuestras pantallas, estamos pegados a nuestro teléfono. Entonces, ese es un punto importante. Y aquí podemos irlo de a poquito trabajando. Por lo mismo les compartimos estas sugerencias a todos nuestros auditores para que las puedan ir aplicando. Crear zonas y momentos sin pantallas. No usar los celulares en las comidas ni antes de dormir. Establecer un rincón de carga fuera de la habitación de los niños para evitar que duerman con el celular cerca. Tercer punto, tercer sugerencia, dar el ejemplo. Modelar con el propio uso, lo que mencioné hace unos minutos atrás. Los niños aprenden observando. Si los padres pasan demasiado tiempo en el teléfono, es más difícil que los hijos respeten límites. Practicar momentos offline, momentos fuera de línea, momentos sin estar conectado al celular. Practicar estos momentos en familia. Por ejemplo, una tarde sin pantallas los fines de semana. Una tarde sin pantallas los fines de semana. Un día sin pantallas. 2 horas sin pantallas. Cuando ya hay una dependencia muy grande. Pero dar el ejemplo, estimados, es nuestra responsabilidad como adultos. Si nosotros queremos que nuestros niños no generen una adicción a los aparatos tecnológicos y no generen una adicción al teléfono y no corran el riesgo de tener mayor ansiedad, tener mayor depresión, que se vayan mermando nuestras capacidades sociales, que se vayan mermando nuestras capacidades atencionales, tenemos que predicar con el ejemplo. Los niños aprenden viéndonos. Entonces, nosotros que podemos tener un mayor grado de madurez, un mayor grado de autocontrol de nuestras conductas, es importante que demos el ejemplo en este sentido. Son pequeños detallitos que de verdad marcan la diferencia. Les recuerdo que estamos en el programa Salud Consciente, profundizando sobre el uso de celulares en pequeños, en niños, y cómo esto afecta a nuestra salud. Estamos en el segundo bloque dando algunas sugerencias para que tanto los padres como cuidadores de niños puedan irlas aplicando. Educar sobre el contenido y la seguridad digital. Conversar sobre lo que se ve en redes, juegos o videos, enseñándoles a distinguir información confiable. Explicarles riesgos como el ciberacoso, la exposición a desconocidos o la sobreexposición de su vida privada. Establecer reglas claras sobre no compartir datos personales o fotos sin permiso. Aquí ya entramos en un tema que puede ser en algunos casos mucho más delicados. Hemos hablado, cierto, de la atención, hemos hablado de la socialización, incluso un poquito de la relación con la comida y los celulares. Pero claro, ¿qué pasa, por ejemplo, hoy con el contenido, con los videos elaborados por inteligencia artificial? Está pasando un fenómeno muy particular hoy en día en las redes sociales, sobre todo en Facebook, que en Facebook es la red social donde personas de mayor edad, a veces personas de 50, 60, 70, 80 años utilizan Facebook. Como no son nativos digitales estas personas, creen que es real mucho del contenido que ven que está elaborado con inteligencia artificial. Entonces, si eso le pasa a los adultos mayores o a los ancianos, que a veces ven un video hecho por inteligencia artificial y creen que es verdad y lo comparten como si es verdad, como si fuera cierto, a los niños les va a pasar lo mismo o les está pasando lo mismo. Les está pasando lo mismo. Cada vez se hace más difícil distinguir de una noticia falsa o real.
de un video elaborado por inteligencia artificial a un video real. Y si no hay un adulto que vaya supervisando el contenido, que vaya enseñándole al niño, esto es inteligencia artificial, esto sí es un video real, digamos, eso va a ayudarlo, eso va a ayudar y eso es necesario. Y obviamente, el punto del ciberacoso, ¿cierto? El ciberbullying, el ciberacoso, la exposición a desconocidos. Lamentablemente son prácticas que ocurren, donde hay muchos perfiles falsos, donde atraen a los niños, donde les envían mensajes, donde les piden fotos incluso. Entonces el contenido que ven nuestros niños debe estar bajo supervisión. Fomentar alternativas saludables es otro de los puntos que podemos trabajar para mejorar la relación de nuestros niños con los celulares, como promover actividades al aire libre, el deporte, lectura, juegos de mesa, proponernos momentos familiares activos como caminatas, paseos, juegos en casa que no impliquen pantallas. Usar el celular como una herramienta educativa es otro punto también importante, es otra estrategia que puede ayudar demasiado. Elegir aplicaciones o contenidos de calidad, contenidos educativos, contenidos creativos, artísticos. Acompañar a los niños en el uso, mirar videos juntos, jugar en pareja, comentar lo que ven. Como les he comentado, yo soy profesional de la psicología y mucho de lo que en estos últimos 5 años he aprendido ha sido mediante YouTube. En YouTube está lleno de cursos de psicología, de diplomados enteros que están subidos gratis a los que se puede acceder en YouTube. Contenido de historia, contenido de filosofía, de historia de Chile, de historia universal, contenido de ciencia, de divulgadores científicos. Hoy en día la divulgación científica, sobre todo en YouTube, está teniendo un auge súper importante y eso es súper positivo para nuestros niños también. Entonces, como adultos, acerquémoslo a ese tipo de contenidos, porque ese es el contenido que también puede ayudar. Si vamos a utilizar el celular, utilicémoslo con otro tipo de contenido, contenido que nos nutra, que nos haga cuestionar, reflexionar, pensar. La calidad del sueño y la salud física. Evitar el uso de pantallas al menos 1 hora antes de dormir para no alterar la melatonina y el descanso. La melatonina es una hormona que se va generando cuando nosotros vamos a dormir, que nos ayuda a inducir el sueño. Fíjense que entonces, al usar el teléfono muy encima, antes de la hora de dormir, hay interferencias entre la generación de melatonina, por lo cual hay interferencia entre mi capacidad para poder iniciar el sueño, iniciar a dormir. Recordar pausas de descanso visual. Por ejemplo, la estrategia 20-20-20. Cada 20 minutos, mirar 20 segundos a un objeto a 6 metros de distancia. Esa es una estrategia muy puntual y puede ser bastante útil también. Al menos darnos una pausa de 20 minutos. Al menos darnos una pausa de 20 minutos para hacer un descanso visual. ¿Qué otra cosa podemos hacer en este ejercicio 20-20-20? Cada 20 minutos que uso el celular yo puedo poner un cronómetro, una alarma que me avise que pasaron esos 20 minutos y salir a caminar. ¿Dónde? No interesa. Puede ser dentro de la casa, puede ser fuera de la casa, una vuelta a mi cuadra, a la manzana, a mi barrio. Da lo mismo, pero necesitamos movernos, una pausa visual. Y si a eso le sumamos movimiento, mucho mejor todavía. Y el último punto, y no menos importante, es conversar y no solo prohibir. Explicar el porqué de las reglas. No solo imponer estas reglas, sino que explicar el porqué de estas reglas. Escuchar las razones del niño y negociar tiempos cuando sea posible, para que aprenda a autorregularse, a autorregular estos temas también. Entonces, como yo le mencioné antes, aquí la intención no es prohibir tampoco, la intención no es juzgar ni culpar.
ni atacar, mucho menos, no. Pero es entender, es conversar. La prohibición es una estrategia que es totalmente contraproducente. Si yo le digo a mi hijo, no toques eso, no lo toques. Oye, recuerda, no lo toques. Mi hijo probablemente lo va a tocar esa caja o ese objeto. ¿Por qué? Porque pasa algo bien paradójico con la prohibición, que nos llama más la atención, nos intriga, nos despierta la curiosidad cuando nos dicen, oye, no hagas esto. Entonces, no, aquí el objetivo no es prohibir de manera autoritaria y tajante, no, pero sí conversar, llegar a acuerdos, explicar el por qué estamos haciendo esto, el por qué es importante que hayan pausas a la hora de usar celular, el por qué es importante que un adulto supervise lo que yo veo tras la pantalla, el por qué es importante dedicarle tiempo a otras cosas, el por qué es importante comer sin pantallas, almorzar sin pantallas. Ese es el último punto dentro de estas sugerencias prácticas que podemos ir utilizando, disculpen, para el uso responsable de celulares en la infancia. Vamos a avanzar con un último bloque donde daremos algunas conclusiones de lo que hemos hablado. Antes de eso, obviamente agradecerles por su valiosa atención. Este es el primer programa que realizamos. Salud Consciente es el nombre. Luis Felipe, psicólogo, es quien les habla y quien conduce este programa. Y para cerrar este primer programa vamos a ir con algunas conclusiones y mensajes clave. El uso excesivo de smartphone, el uso excesivo de celulares en la infancia conlleva riesgos reales, especialmente relacionados con el sueño, la salud mental, la ansiedad, la depresión, el desarrollo cognitivo y motor y la calidad de vida en general. No todos los usos son igualmente dañinos. El contexto, qué hacen, cuándo, si hay supervisión, si interfiere con sueño o actividades físicas, importa mucho. Las horas de pantalla pueden mediar en efectos negativos, así como también los hábitos asociados. El dormir las horas suficientes, de 7 a 8 horas al día es lo recomendado. Mantener horarios regulares. Fomentar la actividad física. Padres, educadores y profesionales de salud tienen un rol importante. Informar, acompañar y ayudar a establecer límites saludables. Por lo mismo, estimados auditores, es que este ha sido el primer tema a tratar en este programa, porque nuestra responsabilidad, en mi caso como profesional y en nuestro caso como adultos, para los auditores que sean adultos, que estén escuchando, es nuestra responsabilidad el informar, el acompañar y el ayudar a establecer límites saludables. Un tema importante, un tema contingente, un tema, desde mi opinión, urgente de tratar. Tenemos ya bastante evidencia científica, como pudimos compartir, bastantes estudios que ya se han hecho sobre este tema, donde se indica que el uso desmedido de celulares, ¿cuánto es un uso desmedido? Desde 4 horas en adelante, desde 3 horas en adelante ya es un uso desmedido en el día, afecta nuestro sueño, nuestra relación con la actividad física, bienestar y calidad de vida, desarrollo cognitivo, socioemocional, sintomatología de ansiedad y depresión que puede aumentar, así como dificultades de atención y de concentración, dificultades en las relaciones familiares y en las emociones también. Y como estrategias para el uso responsable, establecer límites claros de tiempo, crear zonas y momentos sin pantallas, dar el ejemplo, modelar con el propio uso del teléfono a los menores, educar sobre el contenido y seguridad digital, fomentar alternativas saludables, usar el celular como herramienta educativa,
cuidar el sueño y la salud física, conversar y no prohibir. Entonces, de esta manera, damos cierre a este primer programa donde profundizamos en el uso de celulares en niños y sus reales consecuencias a la salud. Los invitamos cariñosamente a seguirnos en nuestros Instagram, @r.rinconada, @cambioconsciente.cl. Instagram de Radio Rinconada, @r.rinconada. Instagram de psicólogo Luis Felipe, quien les habla, @cambioconsciente.cl. Buenos días, buenas tardes y buenas noches. Se despide el psicólogo Luis Felipe, conductor de este nuevo programa llamado Salud Consciente.